Hablaremos ahora sobre lesiones pigmentarias de difícil diagnóstico. Trabajo en la Universidad del Desarrollo, en Clínica Alemana, en Santiago de Chile, y cualquier cosa que necesitan, encantado, me escriben por el correo electrónico. ¿Existen léntigos de aparición súbita? Bueno, les voy a mostrar casos en los cuales la historia clínica es muy importante y hacer una buena dermatoscopía. Describimos en el 2016 una forma de aparición especial de una cosa que parecía como un léntigo en forma eruptiva. Cuando quiero decir eruptiva es porque aparecía en cuestión de días. Y describimos esto tanto en forma clínica como en forma dermatoscópica. Y aquí tienen un caso. La persona consulta por esta mácula de bordes muy irregulares, de color café, esencialmente homogénea, pero cuando ustedes hacen la dermatoscopía se encuentran perfectamente con un pachón anular, granular, alrededor de la emergencia, ¿no es cierto?, de los anexos. Y en algunos casos encuentran también vasos sanguíneos que le da ese color rosado. Si esto lo detectan muy al comienzo, es más de color rosado y algo café, pero con el tiempo se va colocando más café y generalmente los pacientes consultan cuando lisa y llanamente parece un léntigo. Vimos que la mayoría de los pacientes esto estaba relacionado a la ingesta de antiinflamatorios no esteroidales. Aquí tienen un caso. Esta persona consulta por esa pequeña lesión que tiene aquí al lado, la zona periocular café, no tiene más de 7 milímetros. Y cuando ustedes hacen la dermatoscopía se encuentran con un pachón anular perianexial absoluto a lo largo de toda la lesión con un background, un color café, ¿no es cierto?, en el fondo. Eso es al comienzo y la persona les niega exposición solar, les niega trauma, por lo tanto es un hallazgo y dice no tenerlo anteriormente, parece un léntigo. Ahora, si ustedes hacen una dermatoscopía, esa dermatoscopía y la amplifican, van a encontrar esta pigmentación homogénea con una pseudo red pigmentaria con un pachón granular bastante claro. En este caso, vean ustedes cómo la persona tiene esto después de usar ibuprofeno, pero no hace la típica reacción fija a drogas que les voy a mostrar, que es totalmente circular, no como en este caso que tiene bordes ambiguos. Pero si ven ustedes bien acá, el pachón anular granular es clarísimo y con el tiempo se va haciendo cada vez más oscuro y después desaparece. ¿Cuánto puede durar esto? Bueno, generalmente cuando consultan llevan días, semanas, máximo 2 semanas y refieren que es una cosa nueva. No les duele. Muy pocas personas dicen que arde un poco en esa zona, pero no hay ningún otro síntoma, no hay trauma, no hay exposición solar. Entonces lleva realmente a hacer un diagnóstico de forma muy difícil. Ahora, en la monografía que nosotros publicamos vimos que casi siempre estuvo relacionado con AINES. Ahora, el diámetro de estas lesiones es de 1.7 centímetros en promedio. Ahora, ¿cuánto duraron estas lesiones? Generalmente duraron meses, varios meses, y unas duró hasta más de un año. Ahora, una de las cosas es que aparece en la cara. Y generalmente fueron mujeres, un poco más mujeres, las que vimos esta coloración. Ahora, ahí tienen un caso como de julio del 2012 al julio del 2013 es distinta la apariencia. Antes era más rosada, café, después netamente café. Y si ustedes hacen la dermatoscopía, ven este patrón anular. Ahora, si hacen la histología, se van a encontrar con una histología que no es la histología de lichen planus lichen-keratosis. No es esta histología, no tiene nada de lichen. Por lo tanto, ya histológicamente no corresponde meterla en ese grupo. Y tiene algunos queratinocitos, ¿no es cierto?, apoptóticos en la zona de la membrana basal, pero sobre todo tiene melanófago, lo que está indicando que esta lesión es pigmentada. Y en algunos otros casos hay muy poca pigmentación en la zona membrana basal. Vamos a ver un segundo tipo de lesión con pigmento, pero en este caso un pigmento lineal. Bueno,
Los primeros que se dieron cuenta de este tipo de condición fueron los españoles, que en las cartas científico-clínicas publicaron nevos melanocíticas que estaban en las zonas acrales que tenían una condición bien especial. Eran tremendamente largos y muy poco anchos. O sea, el largo predomina sobre el ancho, con un largo promedio de 1,7 centímetros. Describieron 9 pacientes y casi todos tenían un patrón paralelo del surco o un patrón fibrilar y seguía la línea de Blaschko. Pero ¿qué pasó? Uno de ellos, solo uno de ellos, fue un melanoma con un patrón paralelo de la cresta. O sea, ojo, una lesión lineal en general hasta el día de ahora son raras, son rarísimas, pero tienen que ustedes descartar de todas maneras que no sea melanoma. Aquí les voy a mostrar una lesión de este tipo que está en un niño que tiene en el dedo pulgar una lesión circular que va alrededor del dedo, perfectamente. Vean ustedes que entonces es una lesión circular alargada con un ancho de no más de allá de 3 dermatoglifos. Ahora, cuando ustedes hacen la dermatoscopía, como ven abajo, era tanto el pigmento que no era posible reconocer patrones específicos, solamente un patrón paralelo del surco en algunas zonas del borde. Y evidentemente, como ven ustedes ahí, y algunos glóbulos irregulares y puntos. Bueno, esta lesión afortunadamente no correspondió más que a un nevo lineal acral, siguiendo esta línea de Blaschko. Enteramente recorría el dedo pulgar. Aquí tenemos una condición distinta, pero el mismo patrón, o sea, alargado, muy alargado sobre el ancho. Y en esta lesión de casi 2 centímetros fuimos a explorar estas 3 zonas. Vemos que en la zona 1, este patrón es alargado, es un patrón paralelo del surco, con doble punto lineal. Esto ya entonces nos asistía de que estamos frente a una lesión benigna, y al hacer el 70 por es cuando mejor se veía ese doble punto lineal. Cuando ustedes quieran ver bien ese patrón, ¿no es cierto?, que se ve también muy frecuentemente en niños, ¿no es cierto?, es mejor amplificar. Y aquí tienen, ¿no es cierto?, que en la zona 2 se da lo mismo y en la zona 3 también. Y un patrón, comillas, fibrilar al final. Pero ojo, esa cosa puede estar dada solamente por la toma de fotografía o la posición, ¿no es cierto?, de cómo se pone la planta al pie. En ese caso, era un nevo lineal acral adquirido. Así es que no teníamos problema en lo que refiere a cómo diagnosticar esto y cómo hacerlo, el seguimiento. No olvide el peso de la herencia en melanoma al hacer una dermatoscopía. Es muy usual que uno de repente reciba imágenes dermatoscópicas y con una sola imagen en que se la mandan a uno, ¿no es cierto?, por WhatsApp o lo que quieran, y una imagen que no es en tridimensión, que es en bidimensión, y con eso uno quiere que haga todo el diagnóstico. Es mejor tener imagen clínica, imagen dermatoscópica, pero también tener una imagen de la historia. Porque la historia en este caso era un hombre de 24 años con un antecedente familiar de abuelo paterno con melanoma. Consulta por mapeo dermatoscópico preventivo. Por supuesto, la familia estaba ya un poco asustada con lo que había pasado. Si ustedes tienen eso en mente, van a ver, en este caso, la espalda de esta persona de 24 años, esos nevos atípicos con otra mentalidad, tratando de ver si es la típica condición de nevo atípico o encuentran que en esta lesión A que ustedes seleccionan, bueno, ven ustedes que tienen una red pigmentaria negativa, invertida. Es evidente que ahí se ven, en esas zonas que se ven como puntos cafés, uno al lado de otro, con un borde blanquecino. Entonces uno dice, bueno, eso se está dando casi a lo largo de toda la lesión. Ojo, tengo que tener ojo en esta lesión, porque evidentemente esto está relacionado con melanoma, está relacionado con Spitz, entre las dos mayores causas, no siempre. La zona B, como se tenía que comparar con la anterior, ¿no es cierto?, para ver si realmente desde el punto de vista del ugly duck, no había ugly duck aquí porque se parecían todos los duck, pero aquí el Little Red Riding Hood podría ser. Pero aquí tenemos ver bien que ya no se veía esa red pigmentaria invertida, sino que era más como en empedrado. Lo mismo pasó en la zona C.
Por lo tanto, la A era la que había que explorar. Y vean ustedes, la A se condice con un melanoma infiltrante del dermis papilar nivel 2 de Clark, Breslow 410 micras. Por lo tanto, siempre cuando uno ve un paciente, no olvidar que el paciente es una cosa completa y que tenemos que ver historia, examen físico y dermatoscopía. A veces la dermatoscopía es muy superior a la impresión clínica. Bueno, aquí tenemos un paciente de 6 años, que era una lesión en la punta nasal, hace 2 años con un crecimiento progresivo. Y para colmo de males, cuando consulta tenía linfadenopatías submentonianas reactivas. Bueno, esa es la imagen. Lo de la linfadenopatía agregaba un problema, porque había que analizarlo junto con esto, pero no tenía nada que ver. Era un cuadro amigdaliano que estaba en curso paralelo a algo que tenía hace más de un año. Y esta lesión de aspecto nodular, ¿no es cierto?, aparecía como una lesión de tipo de estirpe linfocitaria, sin duda alguna. Pero aquí nuevamente tenemos esta red pigmentaria negativa invertida. Y esta red pigmentaria negativa se expresa a lo largo de toda esta lesión y ocurre en lo que llamamos un neo de Spitz. Esta red pigmentaria invertida se ve en la mayoría de los casos en un melanoma invasor. En el casi 20% de los casos de este tipo de melanoma ustedes la encuentran. Neo de Spitz en el 17%. Esas dos lesiones ya ustedes tienen la gran mayoría de casos, pero se da en el dermatofibroma, se da en el neomelanocítico, en el melanoma in situ, en los neos atípicos, en casi el 2%. Por lo tanto, es un warning, es un, oiga, usted tenga presente que esto tiene que investigarlo cuando la encuentre. Esté siempre abierto a algo nuevo. Sí, hace un tiempo atrás vimos que esta condición que nos llegó de una persona que tenía, hombre de 50 años, una lesión vascular papular en la cara anterior del tórax, de un año de evolución. Si ustedes miran esto, parece vascular. Varias pápulas, ¿no es cierto?, que tienen el aspecto de una lesión vascular, pero una lesión vascular apareciendo a los 50 años como un angioma adquirido, súper raro. A la dermatoscopía se ven estas proyecciones papilares rodeadas de un fino septum blanquecino y áreas café negruzca en estas proyecciones papilares hiperpigmentadas. Bueno, es una condición que les lleva a pensar de que están frente a una lesión pigmentada porque hay colores como el café y como el café negruzco. Ahora, esas lesiones papilares, esas proyecciones, si ustedes quieren llamarle con el lenguaje de Kittler, ¿no es cierto, doctor Kittler? Son círculos rosados, ¿ok? Pero que tienen un septum. Es un septum por fuera del círculo. Por eso que el lenguaje morfológico yo creo que está lleno de dermatología de lenguaje morfológico. Es imposible cambiarla. El 99% de la dermatología actual es lenguaje morfológico. Por lo tanto, es fácil de comprender y en este caso las proyecciones papilares llaman bastante la atención. Y vean ustedes, hicimos la dermatoscopía e hicimos la histología y se ve claramente que esta histología son melanocitos atípicos. Y estábamos frente a una histología con ausencia de compromiso epidérmico, por eso que no había network, y con un compromiso dérmico con melanófagos, como ven ustedes ahí inmediatamente debajo de la membrana basal. Son melanófagos la mayoría y algunos melanocitos con pigmento en el citoplasma. Melan A claramente está demostrando que son células pigmentarias y que KI67 no tan alto está demostrando que era una lesión que crece no tan rápido como otras condiciones de melanoma, como es el melanoma primario dérmico, que a mismo Breslow tiene un pronóstico mejor que otros melanomas. Este melanoma intradérmico fue descrito por Bowen como un nuevo tipo de melanoma con una mejor sobrevida. Por definición no tiene componente epidérmico, ¿no es cierto? Y manifiesta un comportamiento biológico más benigno. Otra condición. El seguimiento de lesiones sospechosas es una obligación dermatoscópica. Sí, para mí, más que una foto, es mejor la película, digo. Para ver los neos atípicos que son especiales, prefiero 1000 veces, ¿no es cierto?, seguirlos con dermatoscopía secuencial.
si tengo la sospecha de una lesión que posiblemente podría ser un melanoma in situ posteriormente, también la dermatoscopía secuencial. Me gusta mucho en general esto. Aquí tenemos un caso. Esta persona llega y en la zona A y B de la foto ven claramente una lesión que parece una lesión ovoide, pero como una costra y con un poco de pigmentación alrededor. Yo personalmente no había visto nunca eso. Yo decía, no hubo ningún daño, no hubo ningún trauma previo, ninguna exposición solar. Le dije a esta persona, bueno, ¿qué le parece si lo vemos en 3 meses? La persona volvió, sí, pero después un poquito más, al 6º mes, pero no hubo grandes cambios, pero sí hubo un cambio de la pigmentación alrededor de esa lesión ovoide. Esta lesión costrosa ovoide está en la mejilla con una pseudo red alrededor, con algunas partes más de pigmentación focal. Bueno, y si hicimos la biopsia y la exéresis y se trataba de un melanoma in situ que estaba alrededor de un poro dilatado de Wiener. Perfecto, siguiendo todo, pero apenas llegando al ostium en la parte alta. Vean ustedes que el melanoma está por debajo. Por eso que no se vio al comienzo, estaba debajo de esa costra. Y solamente se pudo ver cuando llegó a los shoulders, que llamaba Perry Ackerman, cuando llegó hacia las zonas laterales y ahí empieza a darse la pigmentación. Este es el primer caso descrito en el mundo de una asociación de melanoma con poro dilatado de Wiener. Y ahí tienen una tabla, en el mismo trabajo la pueden revisar, que es nuestro, en el cual esencialmente las asociaciones están dadas con carcinoma vasocelular o carcinoma escamoso. Pero hay una lista alta de lesiones benignas en las cuales usted puede tener esta asociación de melanoma, y en este caso era un melanoma in situ. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya sido de utilidad estos casos presentados. Gracias.